acompañarnos hoy día. La idea es que conversemos un poco sobre, tenemos aquí al maestro Kalafsky, un gran autor, por supuesto que sí, un poco conversar de su trabajo, conversar de dramaturgia y establecer un diálogo con ustedes también. Nosotros nos conocemos, hemos conversado mucho en la vida, entonces la idea no es solamente que conversemos nosotros dos acá, sino de poder conversar con ustedes también. Yo para partir quiero hacer una especie de presentación aquí del maestro. Andrés, debo decir que busqué muchas reseñas tuyas, son grandes, son grandes las reseñas del Andrés, porque Andrés es un autor muy prolífico y además es un creador muy inquieto, no solamente dramaturgo, hay que decirlo. Entonces elegí la que está en el último texto, la que fue con las obras del Royal Court, siento que debe ser lo último que tú aprobaste como reseña, pero vamos a ver si aquí vamos a agregar algunas otras cosas. Andrés Kalafsky, Santiago 1977, es licenciado en actuación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en literatura de la Universidad de Chile, candidato a doctor en historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2001 fue seleccionado en la 7ª muestra de dramaturgia nacional con la obra Más que nada. Desde entonces ha estrenado más de 10 obras teatrales. Sus obras han sido recogidas en antologías de dramaturgia chilena en Chile, Cuarto Propio, en México y en Cuba. También ha participado individualmente, también ha publicado individualmente algunas de sus obras como Chile, Lobo y Maquinaria, de la editorial Sangrier, que yo la aprovecho de mostrar aquí por si ustedes en algún minuto quieren adquirirla en alguna librería de la capital. Y Niño Terremoto, Frontera Sur. Pero está la otra de Sangrier, ¿no la pusiste? Sí, los clásicos, que todavía no estaba ahí. Ah, perfecto. Había salido. Además ha publicado cuentos para niños y poemas, es profesor de la Facultad de Artes y de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Además hay que decir que, bueno, no sé, panelista radial, ¿cierto? Guionista. Cocina estupendo, pero plancho muy mal. Un hombre inquieto, hay que decirlo. Por eso plancho mal, Y bueno, nada, abrir la conversación. Yo quiero hacer una primera pregunta que es bastante como de perogrullo quizá, pero quiero hacerla contando una anécdota, no sé si se puede. Yo tuve el placer y el honor de ser ayudante en el curso de dramaturgia cuando el Andrés era estudiante de la Universidad Católica, en uno de los cursos de dramaturgia, el único en el que fui ayudante, la verdad, que lo daba Carlos Cerda, escritor. ¿Qué año sería eso, Andrés? No sé. 98. 98. Yo, más o menos, ¿cierto? Yo había ingresado hace algunos años de la escuela también. Cuando uno ingresa a la escuela de teatro, uno hace muchas cosas para intentar sobrevivir. Una de las cuales, en mi caso, fue hacer esta ayudantía de dramaturgia, porque a mí me interesaba también mucho la escritura. Carlos Cerda me invitó a ser su ayudante. Y llegué al curso de Andrés, yo también casi como una alumna más me interesaba aprender. Recuerdo que las clases eran en el Campus Oriente, 3 de la tarde. Y recuerdo que una de las primeras cosas que hizo Carlos, querido amigo, que en paz descanse, era leer la poética de Aristóteles. Él la leía en voz alta y a las 3 de la tarde empezábamos todos a cabecear, una cosa terrible y aburrida. No todas sus clases eran así, pero debo decir que algunas muy emblemáticas fueron así. Eran aburridísimas. La poética era el pequeño órgano de teatro de Brecht, que lo leíamos, lo leíamos párrafo a párrafo. No terminamos nunca porque... Con mucha calma. Con mucha calma, pero yo debo decir que yo conservo mi copia de ese curso. Mira. Y cuando yo lo paso en clase. Y yo creo que nunca he vuelto a ser tan inteligente en los momentos que lograba estar despierto. Carlos sabía muchísimo, era un gran profesor y era aburridísimo. Yo creo que era una postura ética. Un desafío que se ponía. Y entonces cuando uno lograba mantenerse despierto, a las 3 de la tarde en Campo Oriente con altas temperaturas, qué sé yo, era impresionante lo que se podía hacer cuando uno le dedicaba 3 horas a un párrafo. A un párrafo, sí. Y monologaba, y lo sobre trabajaba, ¿cierto? Bueno. Pero yo recuerdo que algo que mi sensación ahí, además que no era parte yo del curso de ellos, era que yo decía, si algunos actores, la formación era ser actores, no era para ser dramaturgos, era un curso más, ¿no? Entonces, si alguno de estos actores
pequeños estudiantes le guarda un poco de amor a la dramaturgia después de estas sesiones lateras, hay que sacar el sombrero. Y bueno, aquí hay alguien que persistió pese a todo y lo hizo. Y debo decir que no es porque estemos acá conversando, porque el Andrés era una de las personas más inquietas en ese curso. Sin duda, te interesaba desde muy chico el tema dramatúrgico. Y aquí la pregunta. ¿Por qué la dramaturgia? ¿Cuándo pensaste que podía ser un camino posible? ¿Fue ahí en esas tardes soleadas de Campo Oriente? ¿Fue antes? No, al revés, para mí era un ejercicio un poco de resistencia a los cursos. Lo que pasa es que yo fui a un colegio, yo tuve mucha suerte porque fui a un colegio en el que había habido muy buen teatro y todo esto según la leyenda, y estaba en ese momento en completa decadencia. Entonces una mezcla notable, porque uno tenía que el teatro era una actividad muy respetada, pero yo no tenía la presión de acomodarme a un estilo, porque en el colegio en el que yo estudié había habido mucho énfasis en la creación colectiva. ¿Sí? Entonces una cosa ¿Podemos preguntar a qué colegio? Era en Notre Dame, era un colegio del arzobispado, pero estaba en Pedro Valdivia, está en Peñalolén, y estaba muy poco cargado al cura. Había poco cura. Era un colegio más bien laico, un colegio de orientación religiosa católico, y no le importaba mucho esa parte. Entonces, en cambio, el teatro es una cosa muy importante. El teatro es una cosa central. Bueno, yo tengo varios amigos actores que han salido de Notre Dame, sí, porque, muy influenciados por el colegio. Claro, porque se suponía que el teatro era algo, contra lo que pasa en otra parte, era algo digno, no solo como de estudiar, sino de hacer. Ser actor era una profesión legítima para mi colegio. Era bien interesante, pero al mismo tiempo estábamos en un momento de plena decadencia del teatro, cuando a mí me tocaba dar los talleres. Pero entonces yo me acuerdo, en cuarto básico fue la primera vez que nos dijeron que ustedes tienen que hacer una obra de teatro. Y era obvio que alguien tenía que escribirla. Y yo asumí que era obvio que ese alguien era yo. Entonces yo pasé todo el colegio escribiendo obras y entonces tenía una muy mala educación, a pesar de que mi papá leía bastante teatro y yo después descubrí que en mi casa había hartos libros de Ionesco, de Chekhov, había su Tennessee Williams loco por ahí, y había otras cosas, había un teatro en inglés de los años 50. A pesar de que había todo eso, yo no leía mucho, no nos hacían mucho leer teatro, pero había que hacer el teatro. Entonces yo llegué a la universidad sin haber conocido las típicas obras que mucha gente conoce, las obras infantiles de Isidora Aguirre o El mundo de los pañuelos. Todo ese repertorio yo no lo conocía, pero en cambio había escrito teatro. Entonces, para mí la idea de la dramaturgia era una idea siempre del teatro. Obvio que había que escribir para hacer, porque había que planificar por escrito, porque si no uno no se acordaba. Entonces, para mí, cuando yo llegué a la universidad, no era no era un género literario la dramaturgia. Me gustaba mucho leer y escribir, y me gustaba mucho la idea de la literatura. Pero cuando yo entré, para mí la dramaturgia no era literatura, era un componente del teatro. Y después descubrí que también podía ser literatura. Una dimensión literaria, claro. Y Andrés, una pregunta, tus primeras influencias, ya dijiste que en el colegio no había influencias en términos como literarios o dramatúrgicos, pero ya cuando entras a la escuela de teatro y empiezas a influenciarte y a entender que existe una tradición dramatúrgica, ¿hay algunas influencias claras, algunos autores que te hayan motivado, en los cuales todavía te reconozcas un poco? Yo creo que, bueno, en un sentido suena como versión penca del psicoanálisis, pero uno igual está de alguna manera, o yo por lo menos estoy todavía tratando de hacer las obras que vi, más que las obras que leí. Cuando yo vi algunas obras por la tele, por ejemplo, del Teatro Nacional, vi Jacobo el porvenir está en los huevos, de Ionesco, y vi Los negros de Genet, en un montaje rarísimo. Rarísimo, también lo veo. ¿En la tele? En la tele, en el canal de la Universidad de Chile. Y no estoy seguro de haberlas entendido para nada. Le eché lobos, ahí todos pintados de... Todos completamente negros y calvos. Calvos, sí. Era muy perturbador, no estoy seguro de haberlo entendido, pero entendí que había algo ahí. Y después, en persona, vi Esperando a Godot, de Vicente Serrano por el Sol, Rey Lear, y Pinocchio y la Vieja Centro de la Tierra, que fueron la razón por la cual yo estudié en la Católica. Pues yo dije, esto es la Católica.
La Católica lo que hace es esto. Que era una bien buena racha, ¿verdad? Si no pudiera mantener esa racha. Entonces, yo tengo la sensación de que todavía estoy tratando de entender esa teatralidad, que en un cierto sentido es una teatralidad bien añeja, pero que no es buena. Y claro, en algún momento cuando leí, por ejemplo, El rinoceronte, todavía sigo fascinado con la idea de que alguien monte el rinoceronte de Ionesco, pero con rinocerontes. Porque siempre la gente piensa como al momento, no, esto es una metáfora de la sociedad. Pero la gracia es con rinoceronte. Y ahí nadie se dedicaría a cuáles son los temas. El significado. Imagina si pasa un rinoceronte tranquilito, ni siquiera te digo así como una estampida, ¿no? Un rinoceronte relajado que pasa por el fondo. Yo con eso, sí, y la actuación, todas esas cosas, no, que es el arte del actor, mentira. Le pasa un rinoceronte por el fondo, deja hacer el arte del actor, el arte del actor hasta que tengamos el rinoceronte. Entonces yo tengo la sensación de que estoy como en esa teatralidad todavía. Investigando eso. Sí. Aquel origen, lo que viste. Claro. Igual hay como, a mí me gusta harto trabajar por encargo y también hay necesidades como expresivas contingentes. Por ejemplo, esa obra que tú leíste la reseña mía, la última. Claro, que esa obra, por si alguien la quiere ojear, se llama 10.000 cosas y está publicada, es un texto gratuito que publicó el Consejo de la Cultura, ¿Dónde se junto con otras. Es un misterio, estaba en el Instituto Chileno Británico, muchas copias, perdón, en el British Council, muchas copias, pero están en las bibliotecas públicas. Perfecto. Municipalmente uno podría encontrarlo en la biblioteca pública y están también en internet, en varios formatos. Y es gratuito para descargar. Se puede ver. Ese es tu último trabajo editado. Ese es el último trabajo publicado. Y eso tenía que ver con, esa es una obra que yo empecé a escribir en 2012 y que tenía que ver con las manifestaciones del 2011, porque ¿cómo no escribir sobre eso? Claro. Entonces, claro, ahí supongo que es una mezcla de... Pero yo creo, bueno, hay que decir que Andrés es un autor muy prolífico, tiene muchos textos escritos. Hablábamos recién de como 10 obras que han sido montadas. Lo que hay que decir que eso para un autor es súper importante. Hay muchos autores de textos escritos, pero que no son textos montados. Personalmente, y a lo mejor aquí podemos tener diferencias, pero yo siento que uno escribe teatro para que se lleve a la escena. En ese sentido, como que Andrés tiene un tremendo mérito en eso. Y yo, dentro de todas las obras que he podido rastrear de Andrés, porque lo que te conversaba fuera, no he podido acceder a todas, creo que siempre, un poco aportando lo que estás diciendo recién, en tu obra siempre el tema, yo siempre leo, a veces con mayor evidencia o a veces con menor evidencia, pero siempre muy presente el entorno, el momento en que esas obras fueron escritas, o siempre algún link a lo que puede ser Chile, por decirlo así. Claro, por ejemplo, Chile, que es una obra que se llama Chile, que está en ese libro que empieza llamándose Chile. Son 3 obras entonces. Esa obra yo la escribí en 2002 y se estrenó en 2004. Y yo tengo guardado por ahí el recorte porque Pedro Labra la detectó. Pedro Labra siempre ha detectado todo lo que qué interesante. ¿Y qué tiene decía? algo que ver conmigo. ¿Y qué decía? El título de la crítica era Presuntuosa y malograda. Era fascinante. Entonces, pero hablaba del montaje también, digamos que también había... no, pero lo que lo exageraba de verdad era el texto. es que no entendía por qué, no lo escribía así, pero no entendía por qué chucha. La obra se llamaba Chile. ¿Por qué se llama Chile la obra? Porque la obra es completamente ridícula. Se trata de eso, cuéntanos un poquito. Esa obra se trata de un científico loco que está en un palacio bajo el mar. Recuerdo, ¿no? Elmer, sí. Que para mí era Elmer de los Looney Tunes, digamos, era como... Claro, una de las referencias. Claro. Yo escribí para la revista Pincel, de los Looney Tunes en Chile, hice algunos guiones. Y siempre he sido un devoto, temporada de conejos, temporada de patos, siempre he sido... entonces, se trata de este científico que ha perdido la memoria, que se dedica a cantar karaoke y tiene un coro de ballenas, que es el coro. Y llega una ex actriz porno enviada por alguna misteriosa agencia del parecer gubernamental a conseguir sacarlo de ahí. Esa es la obra. Entonces, mientras el mundo se cae alrededor, claro, hay todo un vuelo también.
Claro, y de que afuera había un desastre. Hay una debacle tremenda, las cosas están desapareciendo, hay hombres paraguas, me acuerdo, Claro. mujeres, relojes, no sé. Y entonces, y ella tiene que conseguir sacarlo y él no se acuerda de lo que hizo. Porque él como que guarda un secreto, ¿no? Si no Él guarda, se supone que él guarda el secreto de la solución. claro. Lo que más adelante sabemos es que en realidad no hay solución posible, es sacarlo para castigarlo. La solución ya fue, o sea, ya no hay. Ya no hay solución. De lo que se trata es sacarlo y castigarlo. Por lo menos. Y está la duda de si él no se acuerda o no se quiere acordar. Claro. Y entonces, yo en el momento le puse Chile porque pensé que yo no quería ser como esos autores cuando están medio cagados, empiezan como a hacer las grandes reflexiones. Y entonces quería hacer al tiro una obra que se llamara Chile, como para impedirme después tener, no sé, 60 años y hacer una obra que se llama La patria. La Patria. Entonces ya la había hecho. Y escribí esta obra, pero después de que se estrenó la obra, después de que salió la crítica, después Pinochet dijo que él no había sido, y que si había sido no se acordaba. Que no se acordaba. Entonces, yo desde que tú eras el ayudante, yo era el estudiante, y Carlos Serra se desesperaba, yo he pensado que uno tiene que sostener la arbitrariedad, porque hay algo en esa arbitrariedad que es precioso. Claro. Entonces, la técnica está para poder sostener la arbitrariedad. Porque en esa época Carlos Serra nos daba tarea y yo llegaba con la mitad del diálogo y las otras intervenciones de los personajes en blanco. Y él me decía, pero ¿cómo puedes tú saber que van a hablar 15 veces cada uno? Que van a hablar 15 veces. Como no sé por qué. Y entonces después mi trabajo es que hablen esas 15 veces y que tenga sentido que sean 15. Claro. Entonces, en el caso de esa obra, había que sostener esa arbitrariedad y después de tiempo nos iba a decir eso. En Acción Armada, que fue una obra que se estrenó en 2013, que tuvo mucha investigación, que pasaba en 1983 en Chiloé, pero en Curaco de Vélez, un pedazo de Chiloé muy chiquitito. Yo necesitaba que hubiera un internado, y la historiadora que me ayudó con la investigación me dijo, eso es ridículo, ella es chilena, eso es ridículo. Yo le dije, anda, investiga. Y resulta que ese año hubo un internado en Curaco de Vélez, punto para mí, es decir que podíamos hacer la historia. Entonces, yo siempre he sostenido uno tiene que poder sostener esa arbitrariedad. Entonces, el entorno está presente, pero uno no siempre puede saber tanto cómo, ni por qué día, ni cuánto es tan fácil de leer, digamos, o tan fácil de descifrar, porque tampoco es como... No, y además, bueno, aquí me puedo ponerme de esotérica, siempre yo creo, y creo de verdad en eso, que muchas veces los autores no tienen mucha conciencia de lo que se escribe, uno sigue intuiciones, y claro, como tú dices, uno las respeta. Y a veces, ¿y por qué hiciste esto? Uno no lo sabe, pero muchas veces el material tiene mucho más sentido de la misma lógica que uno posee. Claro, Mario Ponga era un importante historiador chileno y que no parece una cita de él por el tipo de investigación que hacía. Es decir, que uno tenía que respetar su intuición y tratar de justificarla. Y cuando todas las pruebas decían que la intuición estaba equivocada, insistir en la intuición. Que es contrario a lo que uno le enseñan en la historia, que uno debería ir más bien a lo que te dicen las fuentes. Las fuentes, claro. Entonces, claro, por ejemplo, eso. Un poco invisible de la obra que está ahora. Sí, yo también quería hablar de eso y que hagamos la publicidad también, porque Un poco invisible es una obra que se está dando ahora en Teatro Mil, es una obra de guiones de la 3. También te quiero preguntar un poco cómo se surgió eso, porque es una obra que además se está dando con la compañía La Maleza, ¿cierto? Maleza, sí. De la Muriel Miranda y de Hugo Covarrubias, que trabajan con stop motion, sí. Con bonitos, para traducirlo un poco. Es un trabajo precioso el que ellos hacen, sí, pero también me imagino que implica una exigencia distinta para el dramaturgo. O después, primero es tu intervención, y después quiero preguntarte un poco cómo se generó ese proyecto, si el texto estaba antes, si se hizo para la compañía. El texto estaba antes. Es que eso es lo que pasa. Esa vez yo pensé que la obra se trataba de un niño que de a poco empezaba a desaparecer. Qué precioso, sí. Entonces, ya, ahí tenemos que escribirla, ¿no? Ya, entonces, cuando logré escribirla, después me topé con harta gente, que era bien curioso, que me decía que la obra no se podía hacer. Cosa que era muy sorprendente porque, no sé, yo me acordaba de Branch de Grifero, que entraba un helicóptero a escenas a rescatar a los personajes. Un helicóptero. Y estaba hecho con un palo, ¿no? Era la cosa más barata del mundo, era precioso. Todo lo sabes. Sí, lo sé. Espejos también. Claro, y había espejos en el fondo, y de repente el espejo se empezaba a comportar distinto que de adelante, porque claro, eran
como una habitación Gessler, iluminado de dos maneras, era vidrio o espejo, y entonces había un doble. Entonces decía, lo mío es harto más fácil, ¿cómo no se va a poder? Claro, por ejemplo... Pero cuenta un poco de qué va también, para que el público claro, entonces se trata de un niño que empieza de a poco a desaparecer, porque a él y a su hermano, y el hermano no tiene miedo, lo que es una cosa gravísima. Es una enfermedad terrible, no tener miedo. Entonces, a ambos les pasó algo muy terrible de lo que no quieren hablar. Y la obra se trata de que le piden ayuda al televisor, que es la única compañía que tienen, para que el niño mayor deje de ser invisible. Y toda la obra está tratando de que el niño recupere la visibilidad. La obra está pensada originalmente para que la pudieran ver niños. Claro, está hecho en un juego. Entonces, le aviso al tiro que termina bien. Porque eso, ahí yo encuentro que es como, o sea, para mí, eso para efectos de las historias de niños y niñas de rey. Yo no voy a ser el que haga la historia de niños que termine mal. Se pueden hacer, pero esa es una apología del suicidio como el principio. Historia atroz, además misógina. Es que la única mujer que hay es una hermosa que es una hincha pelota que se queda plantada y es exigencia. No se vale por sí misma. Entonces yo escribí la obra y me decían que era imposible. Y estaba antes ese texto. Claro. Entonces después fui a ver una obra de Los Malesos y ellos habían hecho un cortometraje. Y cuando yo vi la forma en que usaban la luz en el cortometraje dije, ellos. ¿Y tú se los ofreciste? Y yo se las ofrecí y ellos dijeron sí. Este es nuestro próximo proyecto y trabajaron 2 años para hacer la obra porque eso significa mover un mono. Claro, hacer la peliculita de la obra. Mover bonito, la obra dura menos de 1 hora, son 2 años de trabajo. Y ahí hubo un trabajo súper interesante con el texto. Porque ellos me decían, piensa bien en lo que quieras decir. Porque cada palabra son 2 horas de trabajo. No puedes. Entonces el personaje no podía decir como, igual, no sé, Entonces me obligó una precisión que estaba más cerca de lo que quiere decir. Sí, no, y a sintetizar mucho, es una obra muy sintética, muy esencial, eso encontré muy bonito también, que tiene que ver con el formato y también con la historia. Porque sí, es que había algo que estaba ahí, entonces fue un buen match. Pero claro, fue bien bonito porque logramos encontrar una forma de trabajarla, pero yo no la hice para esa técnica. Mira, yo pensé que sí, pensé que estaba un poco estructurado, que había sido un proyecto en conjunto. No, fue una obra que yo ya tenía y que después trabajamos para que pudiera ser. Para que funcionara en este formato. Claro, se pudiera hacer. Pero era interesante eso y claro, cuando yo escribí la obra, es muy distinto de cuando la vi, porque pasó mucho tiempo. Entonces cuando la vi, leí cosas que me pareció que había puesto, que yo no sabía que había puesto ahí. Tenía que ver conmigo, con mi familia, que también es entretenido. A mí por lo menos se me alcanza a olvidar las obras. Como yo no tengo una compañía, que a diferencia de la FOSA, tú puedes estar más encima del trabajo. A mí se me alcanza a olvidar lo que dice. Claro, te puedes enfrentar a ella con la novedad también. Claro, trato de no echar las pelotas en los ensayos. Pues los autores es como el rol del autor, ¿no? Claro, somos más bien molestos en los ensayos. Sí. Porque siempre encontramos que las cosas están mal. Nunca están como en la cabeza, ¿no? Sí. Que por supuesto la cabeza del autor funciona muy bien. Tiene unos actores increíbles. Increíble. El ritmo es el ritmo. Todo funciona increíblemente. Pero hablemos de eso también, me parece súper interesante. Pero para cerrar el tema un poco invisible, yo voy a decir 16, 17, 18 de enero en Matucana 100. No, Anfiteatro ya. No. ¿Matucana 100? Chiquilla. No sé, hazle caso al autor. El autor siempre sabe más que nadie. Pero me gustaría conversar sobre ese punto, sobre lo que es enfrentarse a un texto luego, porque en la creación el autor está solo, absolutamente solo. Para bien y para mal, todo lo que se produce en un texto dramático es cabeza del autor, ¿cierto? Sin embargo, después ese texto pasa a un director, pasa a un elenco, pasa a un grupo de personajes de mentira, pero son muchas las versiones, cada uno de los ejecutantes de la obra, de la gente de arte, todo el mundo tiene su propia versión de ese texto que es como la gran columna vertebral del montaje. Pero uno tiene que hacer el ejercicio generoso de entregar y de entender también eso, y eso también conlleva mucha
muchos problemas o muchos regalos, ¿no? Estábamos hablando recién y me gustaría que, o no sé, pon tú los ejemplos que quieras, pero me gustaría, ¿cómo te enfrentas tú a ese proceso, teniendo tantas puestas en escena en el cuerpo? En general, yo tengo la sensación de que he tenido mucha suerte, porque a mí me gusta ver lo que pueden hacer los actores. Porque eres actor también. Claro, yo soy actor. Sí, eres un hombre de escenario. Y no soy muy bueno, entonces me gusta mucho ver lo que los actores pueden hacer. Me gusta ese trabajo. A mí también me gusta actuar, entonces también me gusta ver lo que los actores logran hacer que el texto diga. Ahora, me gustan los actores disciplinados. Detesto a los actores que morcillean y cambian. Pero entonces tenía mucha suerte. Y en general, varias veces entiendo cuando los directores tienen, no sé, que cortar o me piden que cambie algo. Lo que no significa que sea un proceso sedoso, ¿sí? Como los cristales de la mantequilla de cacao templada. No, es un proceso con algunos problemas, pero en general yo soy más bien feliz en ese proceso. Y cuando hay cortes, yo no me importa. Y por ejemplo con Francisco Albornoz, con el que hemos trabajado varias veces, y que además yo lo quiero mucho, nos conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos desavenencia, pero que siempre yo logro entender qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que él quiere o lo que él desea? ¿Para dónde va el total? Sí. Pero a veces no. Entonces tuve recién en 2013 y fue para mí un aprendizaje malo. La primera experiencia de una obra en la que de verdad fue muy dolorosa la forma en que se trabajó, que fue Acción Armada. Terminó siendo un buen montaje en el Teatro de la Universidad Católica. Era una obra por encargo, me habían pedido una obra, pero para mí fue muy difícil enfrentarme a la sensación de que no se confiaba en el texto, de que no estaba la confianza básica, como la cuestión está fome, la cuestión no se entiende. Trataba de acordarme, como Grifer me contaba que cuando le tembló la primera vez Cinema Utopía, que fue súper importante, que fue un momento de cambio estético en el teatro chileno, que los actores le decían, todo no está listo, no se puede estrenar. Y estaban aterrados. Pero aquí fue la primera vez que yo tuve la sensación, y por eso fue nuevo para mí, me di cuenta del privilegio que había tenido las otras veces, que era una confianza básica en que uno sabe lo que está haciendo. Y que una confianza que a veces los autores, yo por lo menos a veces no la tengo cuando estoy escribiendo. A veces incluso releo y digo, ¿pero qué hice? ¿Qué está aburridísimo? Pero que es como un acuerdo necesario para poder trabajar. Porque si no, lo único que nos queda es la vuelta. Cambiar, dar vueltas, claro. Pero hay que partir de la base, sí. Es como la idea de la hermenéutica, que parte de la base que lo que dice el otro es perfecto, que uno que no entiende. Claro. Entonces, si no está esa base, no se puede. Entonces, para mí fue un momento muy nuevo, esa idea de ser un autor vacuna. Al autor al que había que arreglarle la obra. Porque además, que una cosa loca que pasa es que no todos los actores lo saben. Sidney Lumet dice que los actores son muy malos inventando textos y que creen que son buenos. Porque los actores no tienen la visión estructural de la obra, tienen que estar encarnando en el momento. Y los dramaturgos no podemos estar en el momento. El dramaturgo zen es más dramaturgo. El dramaturgo que vive en el momento es un pésimo dramaturgo que no tiene que poder pensar en lo que pasó y lo que va a venir y cómo se conecta. Entonces, cuando el actor inventa cosas para el momento que funcionan, pero no tiene cómo saber que a lo mejor está desbalanceando estructuralmente. ¿Y tú siempre participas del proceso completo de montaje? ¿Estás siempre presente o has tenido la experiencia de pronto entregar tu texto, irte a tu casa y llegar el día del estreno? Experiencia para ellos he tenido así. Por ejemplo, se montó una obra mía en Valdivia que se llama The Day Was Truly Chile, ¿Ya? que es una ficción histórica sobre el momento en que todo pasó. El pueblo de lo que actualmente es Acut, San Carlos de Chiloé, en 1834, se rindió a la corona británica en persona de Charles Darwin. Es maravilloso, por un par de horas. Chiloé fue de su majestad. Fue claro. Y entonces yo hice una comedia a partir de eso que pasó de verdad.
porque no estaba el gobernador, estaba el hijo del gobernador, él se rindió, pero se rindieron porque querían plata. Que una cosa tan chilena. No, nos rendimos, ya, ahora páguennos. Claro, ¿cómo vamos ahí? CDA, como el escudo nacional podría decir CDA. Entonces ahora la montaron en Valdivia, personas que yo conocía, pero ahí yo no tenía materialmente cómo asistir. Me hicieron algunas preguntas, yo mandé alguna respuesta y solo vi el día del estreno. Era maravilloso, porque además también había pasado muchísimo tiempo, se me había olvidado. Sí, entonces era notable descubrir cosas y descubrir cómo habían solucionado cosas pésimas que yo había hecho. Pero en general, entonces, para ti siempre ha sido una experiencia gozosa, salvo este incidente. Claro, fue un incidente que me hizo además como, suena asquerosamente como positivo, como optimista, pero me hizo valorar lo que había tenido en el sentido de que sí, en general la experiencia, ¿cómo hacer una experiencia gozosa? Yo soy el hermano menor, entonces ahora yo escribo cosas y los demás hacen lo que yo les digo. Eso es maravilloso. Yo escribo una cosa, entonces escribo Roberto camina hacia la puerta y después eso hace que una persona camine hacia una puerta, o sea, hace que alguien haga una puerta y que todo el público sigue y funciona, es maravilloso. Entonces claro, hay por supuesto cosas más importantes, hay discursos que dar, cosas comunitarias, pero hay un goce profundo y egoísta de que el resto me haga caso y poder echarle la culpa al resto cuando sale mal y quedarme con el mérito cuando sale bien. ¿Cómo no va a ser estupendo? ¿Sabes que también quería preguntarte, un poco por curiosidad personal también? Andrés recién nos habló de su último texto, ¿cierto? Que lo habéis escrito, no lo dijiste, pero lo quiero decir yo acá, en el contexto de un taller que se hizo acá en Chile, del Royal Court Theatre, que vinieron acá, así, debo decir que es un teatro muy prestigioso, que siempre ha estado preocupado por la dramaturgia, han pasado dramaturgos increíbles por ese teatro, Sarah Kane, por ejemplo, John Osborne, no sé, ayuda a Martin Green, ¿cierto? Carrie Churchill, Guillermo Calderón, Chaco Moreno. O sea, la dramaturgia internacional en pleno, yo diría que lo más interesante que se ha hecho durante mucho tiempo ha pasado por el Royal Court. Y el Royal Court tuvo un programa que se hizo acá ¿cómo decirlo? Hizo una especie de casting para poder ver qué dramaturgos jóvenes serían interesantes para poder trabajar con ellos, y Andrés participó de este trabajo. Y la obra de la que nos habló es el último texto que él hizo en este contexto. Me gustaría que nos contaran un poco. Después escribí otro que... Por supuesto, deben haber 10 más. Este hombre escribe muchísimo. Pero me gustaría que nos contaran un poco cómo fue ese trabajo de taller, porque no sé si tenías esa experiencia de escribir. No lo tenía, era fascinante. Como, no en grupo, pero sí con la mirada de un grupo. En grupo. No, sí, era en grupo, sí, era muy loco. Era como Fantasilandia de dramaturgo. Es que era rarísimo, porque primero porque tuvimos el Royal Court de verdad un teatro muy interesante. Y nosotros pudimos trabajar con gente increíblemente profesional, increíblemente talentosa, muy generosa. Con Lido Butler, que debe ser el tallerista más talentoso que alguna vez uno podría llegar a conocer. Además de que es un muy buen dramaturgo, pero tiene una sensibilidad realmente impresionante para ponerse en el proyecto de alguien más, que es algo muy difícil, y no hacer violencia hacia donde uno debería tirarlo ideológicamente, sino de verdad jugársela con la opción. Ponerse el proyecto encima. Y con Nick Payne, que es un dramaturgo escandalosamente joven, muy talentoso, muy exitoso, y que tenía una aproximación, si uno quiere, más fría, también muy generosa, pero mucho más ligado a cómo jugar con el texto, ¿sí? A cómo jugar sobre todo con la estructura. ¿Qué pasa si hacemos esto? Claro, ¿qué pasa si las escenas cortan antes, por ejemplo? Y si todas las escenas, entonces con un ojo muy dado a la composición. Y entonces era un régimen de trabajo muy intenso, estábamos 15 días todos los días, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con una hora para almorzar. Y todo el resto del tiempo estábamos haciendo algunos juegos, algunos muy idiotas, como el Kipi Api, que consiste entre todos
es mantener una pelota en el aire sin que nunca una persona le pegue 2 veces seguidas. Pero ¿Por qué y para qué? porque coordina el grupo. Y porque hay que moverse un rato también, o sea, pero todo hecho con ligereza, con una elegancia, si uno quiere. Jugando Kipiapi y escribiendo. Y entonces había de repente 20 minutos de escribir una escena, después la ley. O a veces como, bueno, ¿y si tuviéramos todos que escribirle una escena a él? ¿Cómo se la escribimos? De esa obra que está en curso. Entonces fue un proyecto muy largo en que teníamos estos 15 días, después teníamos un mes para entregar un primer borrador. Ellos los mandaban a traducir, lo leían, volvían con ejercicios para cada uno, otros 15 días para entre todos trabajar los 12 borradores, un mes después, un segundo borrador y una tercera vuelta en la que trabajamos con actores para que se pudiera, para poder finalmente entregar ese texto que se editó, con lectura dramatizada, con ejercicios de improvisación de los actores sobre el texto. Hicimos cosas muy entretenidas como diseñar un afiche para la obra, con forma de conceptualizar, sobre todo porque ellos tienen una tradición distinta en que los dramaturgos no son actores. Entonces, vienen de la literatura, vienen de otras profesiones, entonces para ellos es mucho tema cómo hacer que no sea literatura, que sea teatro. Entonces, en ese sentido nosotros llevábamos ventaja. Nosotros hacemos teatro porque queremos hacer teatro. A mí me importa que mis textos no sean aburridos, como textos. Seguro, establece un vínculo. O sea, lo que yo leo en tus textos, que son escritos para alguien. Claro, sí. Por eso tiene sentido después hacer los libros, porque me interesa que la gente que los lee tenga una experiencia grata. Pero los escribo como teatro porque quiero que sea teatro. Si no, haría otra cosa. Entonces, hay que pasarlos por el escenario. Entonces, era una experiencia muy interesante, sobre todo porque yo soy profesor de dramaturgia también. Y fui alumno de dramaturgia, pues siempre era en un contexto académico en el que había muchos requisitos que cumplir. Y aquí era mucho rigor, pero también una enorme libertad. Y yo me sentía como el abuelito, porque después de Gerardo Oettinger, que era el más viejo del grupo, pero parecía el más joven por lejos, ¿sí? Tenía un pelo largo, con tatuajes, qué sé yo me sentía como el tatita. Y todos los demás eran más jóvenes. Entonces también era muy interesante también estar como con gente nueva. Y eso te iba a preguntar también porque, pese a que tú dices que eres el tatita del grupo, igual se conforma una generación, de alguna manera uno puede perfilar ahí un grupo de personas de una edad. ¿Cómo lees tú esa generación? ¿O cómo dialogas tú con el resto de los compañeros con los que estuviste? ¿Crees que hay una generación ahí o hay un grupo de personas generosas que escriben? Yo creo que hay un grupo de generosas que escriben y como varios somos amigos, eso termina así conformando una generación que no necesariamente tiene igualdades, pero es como, no sé, hay vínculos hay vínculos generacionales que están dados porque se fue a los mismos boliches a tomar cerveza. Eso también es un vínculo generacional que puede ser más sutil, pero que está en las obras. No, yo creo que hay. Pero en términos temáticos, por ejemplo, si te pregunto... Yo creo que la impronta de Roger Kurt en ese momento era bien impresionante porque nos pedían escribir una obra que solo pudiera escribirse en Chile en ese momento. Perfecto. Por lo tanto, hay una lectura país ahí también que ustedes se vieron obligados a asumir, claro, también en el momento de estructurar por lo menos estos textos. Claro. Y yo insisto que yo creo que tú la tienes súper en ti, como historia tuya. Pero nunca la habíamos hecho de una manera tan explícita. Y tan consciente, quizá. Y después, una serie de herramientas que son técnicas para trabajar, que ahora son un patrimonio común para nosotros. Entonces, yo creo que sí. Que hacen un algo sobre nuestros textos. No alcanzo a saber qué. Pero hacen algo. Sí, yo creo que hacen algo, sí. El tipo de trabajo. Además de una reivindicación bien importante de la idea del dramaturgo. Que es lo que yo decía. Lo que Leo Butler nos decía. ¿Por qué es importante escribir bien? Porque el teatro sirve para cambiar el mundo. Así. Hoy día en la mañana, ¿no? Si no, nada de
Sí, no es como, oye, que Trataste de cambiar el mundo, así que no, claro. ¿A qué te diga yo? No, yo cambié el mundo. Entonces, el teatro sirve para cambiar el mundo. Y para poder hacer buen teatro hay que tener un buen texto para partir. Entonces, si tú quieres cambiar bien el mundo, tienes que escribir bien la obra. Así, ese es el nivel de reivindicación en el que estamos. Responsabilidad también, digámoslo. Por supuesto. Digámoslo. Y el Royal Court Theatre tiene una tradición en un teatro que se abrió en los años 50, tan dedicado a la dramaturgia que el nombre del director no está en la marquesina. Entonces uno solo ve Rusted by Sarah Kane. Claro, Nos dice toda esta idea que nosotros tenemos de Marcelo Leona, Ramón Grifero, Alfredo Castro, que el director es una figura. Acá no es que no sea un profesional muy importante, trabajamos muy buenos directores, prestigiosísimos, pero no son ellos el show. Claro. El show es la obra, la obra que se pone al servicio de la obra. Y es un tipo de teatro, hay otros tipos de teatro. Pero escucha que el rico que hay, por supuesto. Ese cada cierto tiempo. Entonces esa reivindicación de la importancia de los dramaturgos es muy agradable. Y también yo creo que eso me agravó después el problema de que se desconfiara de mi texto. Me malacostumbré. Porque fue el mismo periodo. Fue justo antes. Ya. Yo me malacostumbré a que me dijeran que uno era la base del teatro. Y llega esta gente. Claro. A ver, ¿cómo estamos de...? Nos quedan 20 minutos más. Me gustaría poder abrir un poco la conversación al público. No sé si tienen alguna pregunta que hacer de cualquier tipo. Acá, hay una pregunta. Hola. Hola. Sí. Hola Andrés, Nona. Soy Nicolás y bueno, me llamó la atención eso de cambiar el mundo. Quería preguntarte, Andrés, ¿cuáles son los cambios que quieres generar tú en el mundo? Y viendo desde tu trayectoria, ¿cuánto crees que has podido impactar desde tu dramaturgia? No sé, yo una de las cosas que le envidio a la Nona, entre muchísimos otros, es que yo tengo la sensación de que lo que hace la Nona logra ser, siendo todo distinto, todo igual. Entonces, sus novelas, sus obras de teatro, sus guiones, de series, de teleseries, todo apunta en la misma dirección, aunque esté en distintos registros y para distintos públicos. Eso yo encuentro increíble, yo no tengo esa consistencia. Yo alcanzo hasta la crema inglesa, no llego al flan. Entonces no sé, porque en un cierto sentido yo soy profundamente reaccionario. Yo no quiero la revolución porque yo sé que saldría perjudicado de la revolución. Porque tengo tantos privilegios, no sé, soy hombre, soy blanquito, trabajo en una universidad, es una cosa tan ridícula. Y una vez leí, mi padre leía a un señor que se llama Claudio Naranjo, un señor terriblemente pachamónico, pero también muy, muy culto, un chileno. Y alguna vez, no sé si se lo leí, se lo escuché en una entrevista que decía que para subir al cielo se necesita una escalera larga y otra cortita. Y yo por mucho tiempo no entendí de qué se trataba eso que él decía. Un caballero que cita por igual los sutras budistas que Foucault, entonces también como seguirlo es bien difícil. Y un día pensé que a lo mejor se trataba de que no bastaba el cambio social para alcanzar la felicidad, que había un espacio que era un trabajo personal, que es la escalera cortita, y que sin embargo es la más cruel, porque uno sube la escalera larga y dice, ya estoy, pero igual no alcanza si no tiene la escalera cortita. Entonces, siendo momiazo como soy, entonces, yo tengo la sensación de que esos cambios en el mundo tienen que ver, para mí, con cambios en los individuos y las pequeñas comunidades. Y no sé si los he logrado, pero sí sé que una de las cosas que suena un poco perversa, pero que es terriblemente reconfortante del trabajo con niños y niñas cuando uno escribe cuentos o teatro, es la sensación del profundo impacto que tienen porque son la primera vez. Entonces, cuando uno tiene niños o niñas que es la primera vez que fueron al teatro y vieron lo que uno hizo, incluso se les cargó, uno tuvo un impacto, que es una responsabilidad enorme, pero uno tuvo un impacto ahí. Yo escribo cuentos también, y parte del tipo de cuentos que escribo también están pensados para que se lean en voz alta. Entonces, yo cambio el mundo en el sentido que hay un niño que antes no leía y ahora lee.
y que las palabras que pronuncian son las palabras que yo escribí. Entonces yo encuentro que eso ya es suficiente de cambio del mundo. Más responsabilidad que esa no quiero. Es como ser Bill Gates, yo no podría ser. Que uno se levanta y tiene tanta plata que dice, si hoy día decido liquidar todos mis activos, la cagada, las bolsas caen. Entonces, yo encuentro que a escala pequeña, yo prefiero las escaleras cortitas. Pero estoy consciente de que otras personas tienen que hacer las escaleras largas. Eso. Hola. Me gustaría ser, eres cuentista, además de dramaturgo, me gustaría saber cómo se nutren entre estas disciplinas. Así que cuando escribes cuentos te nutres más de literatura, o cuando escribes teatro te nutres más del teatro, o se van mezclando para ti estos dos géneros. Yo tengo la sensación de que, por suerte, todos los trabajos que hago, aunque la nona decía que es un trabajo solitario de la escritura, yo tengo la sensación de que no. Que todas las formas de escritura que hago son escrituras con gente. Entonces, cuando escribo guiones para la tele o para el cine, es porque después hay un grupo enorme de gente que va a pasar muy mal o muy bien con las cosas que uno escribe. Cuando escribo teatro, lo mismo, son grupos más chicos, sí. Y el tipo de cuentos que escribo en general son cuentos de partida para que se lean en voz alta. Entonces, también están pensados en una forma de interacción. Y son cuentos ilustrados. Entonces, también hay un trabajo con ilustradores que hacer. Entonces yo tengo la sensación de que me nutro del trabajo con otros. Y en general me gusta mucho trabajar por encargo. Y los encargos son de distinta naturaleza. Por ejemplo, la hija más chica de mi polola me tiene mucho miedo a hablar. Que es una ventaja vivir en Chile, porque no hay lo. Salvo el zoológico de Wynn, personas que hacen. Entonces ese es un encargo. Entonces escribí un cuento en que no hay lo. Es una forma de encargo. Entonces yo tengo la sensación de que me nutro de eso, de la interacción con mi gente. ¿No hay problemas cuando escribes teatro que te das cuenta que es muy literario el teatro que estás haciendo, por ejemplo? Qué angustia. Creo que no. Yo creo que tengo la sensación siempre de que cuando escribo para una escena se trata de que pase algo ahí, que pasa algo con esas voces y con esas imágenes. Y siempre, si no, hay gente que me ataja. Ahora, por ejemplo, estaba trabajando en un guión de una película y el director me decía, ¿y si lo hacemos como en cine mejor? Que es una forma bien elegante de insultar al guionista, pero está bien. Pero está bien, porque yo estaba dando una solución que era una solución verbal, cuando podía haber una solución por imagen. Entonces siempre, de nuevo, a lo mejor me pasa y no me doy cuenta, pero el trabajo en conjunto me ataja. Me ocurre cómo, si usted cree que hay una emoción que esté persiga o que esté presente, transversal en toda esa obra. Intentando explicar que a veces un autor persigue una idea, a veces una ideología, pero a veces persigue una emoción. Y cuando tú lo lees en distintas obras, tengo más ejemplos de la literatura brasileña, pero tú percibes el trato de esa emoción transversalmente, es decir, la obra para niños está ahí trabajando esa misma emoción o esa otra. Entonces, si hay una emoción que te moviliza más el lápiz. Yo trato de que no, trato de que cada obra y cada guión y cada cosa sea súper distinta y después lo escribo, o sea, los leo y me doy cuenta que son todos iguales y me voy a acordar. Entonces, entiendo que hay un algo que hay en mi escritura que tiene que ver con las cosas que me interesan, pero trato de no es eso lo que trato. Lo que yo trato es que cada obra sea en sí misma y sea distinta, sea muy distinta. Y entonces que haya otras reglas y otros problemas y otras emociones. Pero después lo leo y me doy cuenta que hay cosas que se repiten. Las obras de Andrés, muchas de las que he leído, siempre hay alguien que se refugia en algún lugar, por alguna razón, y siempre hay cosas que desaparecen, hay mundos que empiezan a desaparecer,
como que todo está inscrito en una fragilidad. Sí. Y esto de historias muy diversas, siempre me llamaba la atención, algo desaparece, algo se vuelve un poco invisible, de alguna u otra manera, siempre en las obras del Andrés. Pero eso es muy bonito como vais siguiendo siempre motivos. Claro, ahora yo me pegué una carrasqueada, digamos, entonces me leí como varias obras de Andrés y fui de manera sin buscarla, ¿no? Iba encontrando como los motivos se iban repitiendo, pero como buen actor que es también tremendamente travestido, ¿no? En distintas historias, en distintos personajes y en distintos imaginarios, aunque debo decir que la cabeza del Andrés es una cabeza muy poderosa, con un imaginario muy potente, llena de contenido, y que él como autor es un autor súper generoso también, porque uno puede ser también por formación profesional, yo también como escritora leo cómo él hace el intento de que todos esos contenidos que muchas veces son incluso elevados, tú haces el intento generoso de volverlos súper amigables para el lector y para el espectador. De generar un poco lo que tú decías, generar esos vínculos claros con el escenario y con la gente, para que todo el escenario poderosísimo, que tiene una cabeza loquísima, caiga bien, caiga y se entienda, se comprenda. Incluso cuando trabajáis con Chile, que todo parece ser muy arbitrario, muy loco, muy chiflado, muy surrealista, sin embargo, creo que está escrito con mucha amabilidad y que todo tiene un sentido, sin duda. Pero la última obra que escribí, que está en proceso, no sé, todavía está en versión mala, que eso era bien importante del Royal Court, que me decían, escriban un borrador malo, pero rápido, que hay que escribirlo. Entonces, la última obra que escribí, yo estaba tratando de cambiar y hacer otra cosa. Entonces, yo, por ejemplo, no veo películas de terror, pero se me ocurrió una obra de terror. Entonces, la última obra pasa durante una reunión de apoderados, se escapa la mascota del kinder y empieza a devorar los apoderados. Y claro, también en ese sentido hay cosas que desaparecen, ahí desaparece la gente, aparecen cadáveres despedazados y gente que se refugia en una sala aterrado porque viene este monstruo que... pero claro, ¿de qué otra manera si no uno puede hablar de la ridiculez que es la educación en Chile? Porque es muy ridícula, así, incluso la educación más privilegiada, lo que fuimos a colegios particulares, de nuevo nuestros hijos a colegios particulares, es completamente ridículo. Es el proceso de selección, las cuotas de incorporación. De terror. Sí, es completamente de terror. Entonces, claro, había que hacer la de terror. Y entonces yo traté de seguir como todas las reglas de una película de terror. Pero después la leo, la misma cuestión que quería hacer. Me gustaría para cerrar, si nos puedes contar, bueno, nos estás contando que estás trabajando en ese texto, pero ¿en qué estás? ¿Qué es lo que se viene? Si tuviéramos que tener acceso ahora que estamos todos súper atentos a tu obra, ¿qué es lo que se viene? En teatro, bueno, estoy buscando a alguien que se apiade y quiera montar 10.000 cosas, que es la obra en que también hay alguien que se refugia y alguien está el afuera, y está esta fragilidad ya dentro. Es un adolescente que hace una huelga de hambre en un restaurante chino durante el 2011 para protestar por el cambio en la educación, para generar cambio en la educación en Chile. Y encuentra entre medio la realización espiritual. Estoy buscando eso, estoy tratando de escribir bien la obra que está mal escrita. Y lo otro son cosas para niños, si todo sale bien, va a salir un libro para niños que es una historia de un niño que lleva un misterio de vida porque descubre que hay un fantasma que le desordena las cosas. Y es un niño que no sabe llevar un diario de vida. Entonces, le dice, no tan querido diario, tiene tanta confianza. Y estoy escribiendo una película con Álvaro Cheli, que es un director bien importante, que tiene un estudio, que es un subástico estudio, que le han metido cosas a Cartoon Network, un director muy prolífico, que se llama hasta ahora Servicio Técnico, y se trata de un niño muy bueno para reparar cosas que su mamá está echada a perder. Entonces él encuentra un servicio técnico de reparación de personas y lleva a su mamá ahí para que la repare. Servicio que está operado por gatos. Entonces estoy en esas distintas escrituras. Y bueno, y desde hace poco, como tú ya sabes, soy el director artístico del Teatro Lucero, lo que consume algunas de
grandes energías. alguna de mi energía, y estamos tratando de generar una temporada 2015 muy bonita, que ya sabemos cuenta con Liceo de Niñas, obra de Ana Fernández, a fin de año. Entonces, estoy como en todas esas cosas. Y es algo, una de las Y sigues haciendo clases además, ¿no? Claro, sigo haciendo clases, trato de hacer mi tesis. Clase de guión, clase de dramaturgia. Sí, Y además trato de hacer mi alumno. tesis doctoral en historia. ¿Y todavía estás en la radio panelista? Y todavía estoy en la radio. Cuando yo lunes digo a que tiene una viernes, cabeza chiflada, me refiero a eso. alrededor de las 6 de la tarde, en un programa que se llama Lo que queda del día, en una cooperativa. Hay una sección cortita mía. Y algo súper chulo de ser director de un teatro es que me toca que la posibilidad de espiar tanto proyecto. Ah, bueno, sí, eso es bonito. Que es súper interesante y ver cómo y dialogar con tanto equipo. Ya plagiaré de distintas obras. Sí. Pero no debería haber dicho que iba a estar tu obra, bueno, tendría que ser antes de fondar. O poder decir, no, ¿qué obra tuya? Si yo la escribí. Invito a la última ¿Alguna pregunta, pregunta? quizás, así, para cerrar. ¿O algún reclamo? Sí, también puede ser. Quería hacer una pregunta en base a ti como profesor, digamos. Sí. ¿Qué es lo que a ti te interesa que los nuevos dramaturgos aprendan o lleven en adelante su trabajo? ¿Qué es lo más importante que tú quieres destacar a los nuevos dramaturgos que son algo Creo que mis cursos se tratan de aprender que uno tiene que tomar decisiones y que de las decisiones se derivan consecuencias y que lo importante es que todo el equipo esté contento con las decisiones que se tomen. Más que ser una buena obra o una mala obra, lo que tiene que sepamos todos en qué estamos y vayamos todos para allá. Eso, tanto para el guión como para la dramaturgia. Pensando en que haya un lenguaje común para que se pueda hablar de eso y que la gente pueda tomar decisiones responsables para decidir qué obra quiere hacer y quede contento después con la obra que hizo. Eso. Entonces, yo propongo cerrar nuestro conversatorio, esta entrevista que hemos tenido aquí con el maestro Kalafsky, y yo quiero cerrarla con dos frases que me gustaron mucho de todo lo que hemos conversado. Una es la que acabas de decir, que yo creo que es muy bonito. La dramaturgia, de alguna u otra manera, es tomar decisiones, ojalá las mejores. ¿Y para qué? Para cambiar el mundo, ¿cierto? Aunque te dé pudor y pánico, hay que decirlo.